Incorporarse al mundo laboral no es una tarea fácil y hacer frente a la primera entrevista de trabajo genera, ya lo sabemos, mucha tensión. Además de preparar lo que vamos a decir, es muy importante también dedicarle un tiempo, ¿verdad?, a reflexionar sobre cómo nos vamos a vestir, cómo debemos hablar o cómo debemos gesticular. Nuestra experta en comunicación personal, Teresa Baró, ya está lista para darnos esos tan deseados consejos. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Hay mucha diferencia, Teresa, entre los gestos de los estudiantes y los gestos de los profesionales? Sí, hay mucha diferencia porque en realidad vivimos casi en mundos distintos. Hoy en día la adolescencia se ha alargado muchísimo. Hay estudiantes con 27 años que están todavía en la universidad y que se están comportando casi como cuando tenían 18 o 17. Eso quiere decir que una cosa es la madurez biológica y otra cosa es la madurez social. Por lo tanto, cuando estos estudiantes tienen que pasar al mundo laboral, realmente es cuando están pasando al mundo de los adultos, con los códigos de los adultos, el lenguaje de los adultos. Y en esas diferencias en los gestos entre estudiantes y profesionales, ¿cuáles serían las causas? ¿A qué se deben? ¿A su edad, digámoslo así, al entorno en el que se suelen mover? Sí, en parte es cosa de la edad, pero también porque en la escuela, en la universidad, bueno, hay, por una parte, no hay unas normas muy rígidas, muy estrictas de comportamiento o de cómo moverse o de cómo hablar, especialmente en la universidad, porque en la escuela sí los maestros tienen aquí un gran papel, pero también influye el efecto pandilla, el integrarse en el lenguaje de los compañeros, el compartir una serie de gestos, de actitudes, incluso de lenguaje. Por lo tanto, hay una parte que es la edad, pero también el entorno. Entonces, cuando pasamos a trabajar, tenemos que adaptarnos a otro entorno que se mueve de una forma distinta, que nos exige otro comportamiento y también otro lenguaje verbal. ¿Y hay un elemento común, digámoslo así, a la hora de moverse los estudiantes? Sí, sí. Cuando vemos a un adolescente e incluso más mayores, pero que están todavía en el mundo del estudiante, vemos que hay una cierta relajación. Los movimientos del cuerpo son muy relajados. Podemos ver que incluso para hablar pues no articulan correctamente, que a veces hablan bajito, que no hacen las pausas correspondientes, que a veces no se les entiende. Y por lo que respecta al movimiento, pues tienen mucha más libertad. Claro, podemos verlos a veces pues sentados donde no nos sentaríamos los mayores o incluso se tocan, por ejemplo, más en la relación de compañerismo. Bueno, sí, es distinto. Es diferente. Y, por ejemplo, una de las cosas que hacen con muchísima frecuencia es ir así, ¿no? No tienen esta posición activa y erguida y más formal, y en cambio pues van también en función de la ropa que llevan pues mucho más relajados, ¿no? ¿Y hay mucha diferencia, Teresa, entre el lenguaje de los chicos, el lenguaje corporal me refiero, el de los chicos y el de las chicas? Sí, en general hay esta más informalidad, esta permisividad, pero las chicas son más coquetas en general. Y entonces esta coquetería sí les lleva a expresarse normalmente con más finura. Pero también es cierto que hay en esta edad muchos gestos de coquetería extrema que tampoco son adecuados para la vida laboral posterior, por lo tanto también se tendrán que adaptar. Claro, todo esto puede perjudicar, puede hacerles pasar una mala jugada, ¿no?, a la hora de buscar ese empleo. Claro, porque la empresa que quiere contratar a un profesional, aunque sea incluso un estudiante en prácticas, lo que quiere es un adulto maduro, que sea responsable, que sea capaz de llevar a cabo una serie de tareas y algunas con mucha responsabilidad. Por lo tanto, no le interesa un estudiante adolescente, sino que le interesa un profesional adulto. Y por lo tanto, será muy importante que en la entrevista de trabajo o en los primeros días del trabajo esta persona actúe pues con el rol nuevo que tiene que desempeñar. No como el antiguo, el que ha tenido hasta ahora. Habrá unos movimientos que no debe hacer
nunca en una entrevista de trabajo. Claro, sí, pues por ejemplo, cruzar las piernas a la americana, que es poner el tobillo encima de la rodilla, o ponerse demasiado cómodo en la silla, o empezar a tocarse el pelo y despeinarse. En fin, hay una serie de movimientos que no es que sean de nerviosismo, sino que son más bien de informalidad que no debe de hacer en este encuentro. Bien, entonces, ¿cómo deberían de moverse los jóvenes en una entrevista de trabajo? Bueno, pues igual que las personas de cualquier edad, pero tienen que tener conciencia de que están en una situación formal y por lo tanto tienen que poner el cuerpo de una forma erguida, el pecho abierto, la cabeza alta. Tienen que caminar adecuadamente también, sin arrastrar los pies, sin abrir mucho las piernas, los chicos, por ejemplo, y pues de una forma discreta y elegante, que es lo que se requiere para cualquier trabajo, sea del sector que sea. Y esta conducta también afecta a la voz, a la forma de hablar, ¿no, Teresa? Claro. Los chicos o hablan muy bajo a veces para que no se les entienda, para que los mayores no los comprendamos muy bien, o a veces gritan demasiado porque se hacen bromas o se envían mensajes pues como de pandilla, ¿no? Entonces gritan demasiado. Bueno, pues encontrar el tono correcto para el puesto de trabajo también es importante. Y sobre todo el articular correctamente, pronunciar bien. Que aprendan a vocalizar, sí, que es señor, importante. Sí, señor. Teresa, para concluir, ¿cuál sería el consejo de la semana? Que seguro que muchos jóvenes están deseosos de saber. Pues que sean conscientes del cambio que supone pasar de la universidad o de la escuela, del instituto, al puesto de trabajo. Pero el consejo de hoy yo lo dedico a los padres, sobre todo. A los padres que todavía están a tiempo de trabajar con sus hijos, los hijos pequeños o los preadolescentes. Y sobre todo es enseñarles que hay momento para todo y hay un lenguaje para cada ocasión. Y una de las formas de conseguir esto es que admitir que en la pandilla hay un lenguaje determinado, que hay una cierta informalidad, pero que en cambio hay ocasiones también en la familia, en el seno de la familia, donde tienen que comportarse correctamente. Si están acostumbrados a comportarse adecuadamente cada día en el marco familiar y en algunas situaciones excepcionales como una boda, por ejemplo, entonces les será mucho más fácil hacer este cambio de rol cuando pasen al mundo laboral. Pues seguro que nuestros amigos han tomado muy buena nota. Teresa Baró, como siempre, te esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta el lunes.